Pero bueno, nos quedamos estudiando las 70 semanas y a ver, yo ahora os pregunto algo. Qué bonito, ¿no? Cuando nos vayamos así, arrebatados. Yo os pregunto, para ver si os quedó claro, ¿en qué semana estamos ahora mismo? ¿Eh? Entre las 69 y las 70. No, la 70 no empezó. La 70 no empezó. ¿Cuándo terminó la semana 69? ¿Cuándo terminó la semana 69? Y os acordáis que hablábamos de un paréntesis y Dios ahí cerró el paréntesis porque dejó de tratar con el pueblo de Israel. No, eso fue mucho después. Decíamos que Dios siempre, los periodos de Dios contando con el pueblo de Israel, para contar con el pueblo de Israel, van de 490 años. El último periodo de 490 años fue cuando Israel volvió de la cautividad de Babilonia y terminó cuando, habíamos visto un gráfico, terminó cuando Jesús, no cuando Jesús fue crucificado en sí, porque se puede calcular exactamente la fecha, no fue el día de la muerte, sino el de la crucifixión, sino fue el día que Jesús entró en la entrada triunfal en Jerusalén. Ahí se cumplieron los 483. Desde el año de Artajerjes comenzó el trato de Dios con Israel. Hacemos un pequeño repaso, porque vamos a ver ahora, vamos a desglosar, vamos a comentar un poquito qué va a suceder la semana 70, porque me gustaría, como el miércoles que viene no hay reunión, no hay culto, entonces me gustaría ver si podemos adentrarnos un poquito ya en este gran sujeto, la persona del anticristo, que realmente si las cosas siguen como están evolucionando hasta el día de hoy, pronto veremos, podremos llegar a vislumbrar la figura del anticristo ya operando en la tierra. Entonces, la semana de las 70 semanas de Daniel empezaron el 14 de marzo del mes de Nisan de los judíos, en el año 445 a.C., cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Se cumplieron 7 semanas, las semanas tienen 7 años, hemos visto algún versículo bíblico de estos, pero hay muchos versículos que confirman en el Antiguo Testamento que para los hebreos la semana no era de días, sino que era de años. 7 semanas, 483 años pasaron, 69 semanas, 483 años judíos, se cumplieron las 62 semanas, hasta el 2 de abril del 32, que fue cuando Jesús entró a Jerusalén. Una semana después, esta sí, de días, Jesús fue muerto en el año 33 y se cierra el paréntesis. Ahí se cierra la semana 69. Entonces nos queda una semana de 7 años que aún se tiene que cumplir, porque según la profecía de Daniel, toda esa profecía es para el pueblo israelita, no es para la iglesia. Entonces empieza el trato con la gentilidad, que hasta ahora llevamos un paréntesis, la era, la época, la dispensación de la gracia, que ya lleva durando 2017, 2014 años aproximadamente, que es cuando comienza el tiempo de la plenitud de los gentiles, que es donde nos encontramos actualmente. Todavía no ha empezado la última semana. La semana última de 7 años comienza cuando la iglesia sea arrebatada. Y vienen 7 años el Antiguo Testamento lo califica como de gran angustia para Jacob.
Jacob en el Antiguo Testamento se refiere también a Israel, ¿verdad? A veces nos confundimos porque en algunos la misma persona o el mismo evento, la misma ciudad, a veces se usa con un nombre y a veces con otro. Y entonces ahí nos puede crear un poquito de confusión. Hemos visto lo que tiene que pasar entre las 69 semanas y las 70, que había 6 sucesos que tenían que suceder antes que comience la semana 70. De esos 6 sucesos se han cumplido 5. Falta cumplirse uno solo, que es que Jesucristo venga en las nubes y nos arrebate, no la parucía. La parucía será cuando, dice la Biblia, que todo ojo le verá. Y Israel llorará. Verán al que traspasaron, e Israel llorará. Entonces, de los 6 sucesos, 5 se han cumplido. Queda uno solo por cumplirse, que es cuando Cristo venga a las nubes y suceda la palabra griega arpazo, cuando seamos arrebatados. Si de esos 6 sucesos se han cumplido 5 y queda uno solo, esto es señal de que Cristo está viniendo, está a las puertas. Ahora vamos a ver el propósito de la profecía. Yo sé que es un tema un poquito, como he dicho, complicado, lo vamos a tratar de dar lo más claramente posible, pero si a Raúl le parece bien y si vosotros queréis, cuando terminamos de ver este estudio de las 70 semanas de Daniel específicamente, claro que lo tendríamos que completar con otro estudio, también profético del libro de Daniel, que es la estatua de Nabucodonosor. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia y el rey Nabucodonosor, el rey babilonio, tiene ese sueño de esa tremenda imagen y no tenía nadie que la pudiera interpretar ese sueño, qué era esa cabeza de oro, qué era ese pecho de plata, qué eran los muslos de bronce. Y Daniel, después de oración y ayuno, interpreta el sueño del rey de Babilonia, y ese sueño era los distintos imperios que iban a sucederse en el mundo a partir del momento que Nabucodonosor tuvo el sueño, porque claro, hubo otros imperios antes, como el egipcio, cuando ellos fueron llevados mucho antes esclavos a Egipto por 430 años, pero eso no aparece en la profecía, no aparece en el sueño de Nabucodonosor, sino que cuenta a partir del momento que el rey tiene el sueño. Entonces, todos esos imperios que han pasado en la humanidad los tenemos que estudiar y veremos cómo se nos clarifica mucho más las 70 semanas de Daniel. Uno de esos imperios son los que estamos viviendo exactamente hoy en día, en la actualidad. El inicio, bueno, estos eran todos los sucesos que tenían que acontecer, y luego vamos al inicio de la semana 70, Raúl. Ahora veremos el pacto de paz, que también que el anticristo, sí, bueno, vamos a tratar de darlo, pero es importante, esto ya lo vimos, creo que es, bueno, esto. En la profecía Daniel 9:24, y este es un versículo que lo leemos muy repetidamente porque es el centro, ¿no? es la sustancia de toda la profecía. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí se desprende que esto no tiene nada que ver con la iglesia ni con los gentiles, tiene que ver exclusivamente con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, y esto es lo que yo quiero ahora comentar un poquito, estas cosas, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Cuando habla Santo de los Santos, ¿de quién nos estará hablando? De Jesucristo, que es el Santo por excelencia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un título que en el Nuevo Testamento ya no se usa. Santo de los Santos, sí emplean santo, pero no Santo de los Santos. De acuerdo con este contexto, 5 cosas sucederían antes que se cumplieran los 77. Estas cosas
se tienen que cumplir en la última semana, en la semana 70, que todavía no ha empezado y que está por empezar en el momento en que la iglesia sea arrebatada. Entonces, la primera fase es terminar con la prevaricación. Prevaricación, o para terminar con la transgresión del pueblo judío. Se refiere a una desobediencia del pueblo hebreo. En la cruz, Jesús, ¿a quién proveyó redención? A todo el mundo, a todo. Pero hemos dicho anteriormente que Él vino a los suyos, a los primeros a la casa de Israel, y fueron quienes los negaron, ¿verdad? Ellos han incumplido, el pueblo de Israel, y esto es bastante significativo, que en el en el Nuevo Testamento, ellos no reconocieron la figura de Jesús como el Mesías. Ellos se burlaban, ellos decían, este es el hijo del carpintero, este es uno más, este es un profeta, este no puede ser el hijo de Dios. Culturalmente también tenían su razón de ser, pero su corazón estaba endurecido. Incluso Jesús, Dios permitió este endurecimiento en el pueblo israelita para que el paréntesis se pudiera abrir y el pueblo gentil pudiéramos llegar a la salvación, si no, ningún gentil jamás se hubiera salvado. Pero en el Antiguo Testamento viene por una transgresión, una desobediencia que para Dios tuvo muchísima importancia. Sabéis que los hebreos eran personas campesinas y que Dios había dado una orden. Por eso yo siempre recalco la importancia de la obediencia a Dios. La obediencia, y lo vemos en capítulos enteros en el Antiguo Testamento, que la obediencia Dios la bendice y la desobediencia Dios la castiga. ¿Qué pasó con el pueblo hebreo? Eran campesinos y Dios había establecido que tenían que trabajar la tierra por 6 años seguidos. Pero el 7º año tenían que tomarse un año sabático. Y eso lo tenían que hacer, sí o sí. A nosotros hoy en día es algo que realmente nos parece casi insignificante, pero para entonces Dios era muy importante para Dios, porque era una orden y estaba probando al pueblo hebreo la obediencia. Tenían que dejar descansar la tierra un año, la tierra, tenían que estar, como se dice, en barbecho. Yo siempre digo berbecho, que es otra cosa, barbecho es, ¿no? En barbecho. La tierra tenía que descansar para renovarse, para coger fuerza, y el pueblo mismo tenía que descansar. Era un tiempo, un año de ocio, de descanso, donde se disfrutaba más la familia, y eso lo tenían que hacer cada 6 años, obedecer y dejar un año la tierra sin descansar. Los hebreos no cumplieron con esto. Los hebreos siguieron haciendo lo que ellos quisieron. Y a causa de su prevaricación, transgresión, desobediencia, Dios trajo castigo sobre el pueblo y permitió, claro que no solamente, no exclusivamente, por haber desobedecido el año sabático, sino porque el pueblo, que había sido un pueblo que Dios dijo, los estoy escogiendo como nación santa para que seáis luz a otras naciones. ¿Qué pasaba con las otras naciones? Eran idólatras. Y Dios no quería eso. Dios había dado órdenes del año sabático, Dios había dado órdenes de que el pueblo judío no debía, que es un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, no debía mezclarse con las otras nacionalidades, las otras naciones. ¿Y qué pasó? Ellos desobedecieron, no dejaron descansar la tierra, eso Dios veía que era una codicia, porque un año más de trabajo, un año más de cosechar, un año más de sembrar, un año, todo les traía más dinero y Dios quería modelarlos a su forma. Dios había prohibido que se casaran con las mujeres
u hombres de otras nacionalidades. ¿Y ellos qué hicieron? Se mezclaron. Y es ahí, Óscar, cuando decíamos que entonces se cortaba la nacionalidad judía. Porque una persona judía, al casarse con una mujer que no era judía, automáticamente la descendencia dejaba de ser judía. Había una mezcla de nacionalidades que Dios nunca lo aprobó. Él quería que los judíos, los hebreos, se mantuvieran en una línea pura. Y no fue así. Y la tercera condición era la idolatría. Dios le dijo que no adoraran a otros dioses. Ellos, por medio de las guerras, de las transacciones, por medio de los concilios que hacían con otras nacionalidades, iban adoptando los ídolos de otras naciones, a tal punto que si las otras naciones eran paganas y para el Dios, para tener una buena cosecha, adoraban y traían ofrenda al Dios tal, ellos comenzaron a hacer lo mismo, se comenzaron a corromper. Entonces Dios permitió que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia, que realmente se perdiera la esencia del hebraico y que tuvieran una devastación en su nación como Israel. Mismo dice, en aquel tiempo, dice, pero antes de ahí, salieron de la tierra a consecuencia de la transgresión, de su falta, de su desobediencia, pero Él regresará a saldar la deuda y restaurar a su pueblo para siempre. Dice Zacarías 13:1, en aquel tiempo, en la semana 70, habrá un manantial abierto para la casa de David. La casa de David son los judíos. Y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. O sea que esa semana 70 van a pasar calamidades. Van a ser probados, como dice la palabra, como plata fina, como oro. Serán puestos en el horno. Y aquellos que permanezcan fieles y firmes al final de la semana 70, porque va a haber una aniquilación a nivel mundial tremenda en esa semana. La población disminuirá drásticamente. Primero, porque la iglesia habrá sido llevada. Y segundo, que los que quedan aquí realmente van a pasar la gran tribulación. Y entonces se van a incentivar las enfermedades, se van a incentivar muchísimas cosas, que va a haber una devastación. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque parte del pueblo hebreo empezó hace, yo no sé cuánto, 10, 20 años atrás, empezó a abrir los ojos y empezó a ver que realmente Jesús, al que habían rechazado, era el Mesías, que son los que tenemos hoy, conocemos como los judíos mesiánicos. Entonces, no todos, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice Romanos 11:26, no sé si lo tengo ahí, Raúl, no, yo lo tengo aquí. Y entonces, luego, todo Israel será salvo. Ahora hay que notar esta palabra y luego. Cuando pase todo el hecatombe que pasará la última semana, luego todo Israel será salvo. Quiere decir, todo. Los que hayan quedado. Claro. Vendrá, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. De eso se trata, terminar la prevaricación. La segunda fase, pondrá fin al pecado. Sí. Antes de pasar a la segunda, la frase que pones ahí al principio indica la prevaricación de ese versículo de Daniel 9. Sí. Como la parte esta de no dejar descansar la tierra. Sí. ¿Cómo
La palabra no lo pone, en la palabra no lo pones, estudiando la profecía que te da esa conclusión. En base, pero estudiando la profecía, ¿qué aspectos de la profecía pueden darnos pistas de que es Por el trato que van a tener los judíos en la semana 70, que lo tenemos que estudiar cuando vemos Daniel con el Apocalipsis. Cuando vengan los juicios de los tazones, las copas y los sellos. Ahí es el complemento de esto que estamos viendo. Segunda fase. Se pondrá fin al pecado. En la semana 70, los pecados nacionales de Israel llegarán a su fin. En la segunda venida de Cristo, no cuando Jesús venga a llevar a los suyos al cielo, no en el arpazo, sino en la parusía, cuando todo ojo le verá. Ellos serán exactamente iguales a cualquier otro pueblo u otra nación. Como nación, Israel ha cometido muchos errores. El error más grande que cometió Israel, ¿cuál habrá sido? Rechazar al Mesías, ¿no? Rechazar a Cristo. Pero Jesús pondrá fin a ese pecado, después de probarlos como a oro. Dice, Dios pondrá fin a esa situación de pecado y de maldad. En Hebreos pone, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, después de aquellos días, cuando ya fueron probados, cuando ya fueron muchos aniquilados, cuando muchos fueron muertos por causa de enfermedades, de terremotos, entonces después pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque ya los purificó como pueblo, perdonó el pecado que cometieron como nación, de rechazar al Mesías. Eso tuvo y tiene una consecuencia terrible para el pueblo de Israel, terrible. Tercera fase, expiar la iniquidad. Dice, durante este periodo de las 70 semanas, Dios ha provisto una redención por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Esta redención, por supuesto, es tanto para los judíos como para los gentiles. Es para todos. Pero, como la profecía se relaciona exclusivamente con los israelitas, porque vemos que pone tu pueblo, tu santa ciudad, el texto no puede aplicarse a la iglesia. Los efectos de la obra expiatoria de Cristo solamente alcanzarán a Israel cuando, como nación, se conviertan a Él al final de la 70ª semana, la semana 70. Y tenemos los versículos. Zacarías, ¿los tienes ahí? Dice, entonces derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí lo mirarán, se darán cuenta. Y llorarán, ahí llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí los ojos serán abiertos de los que quedaron. A un hijo primogénito muerto, ellos llorarán con angustia, con aflicción, diciendo, ¿qué hemos hecho? Verdaderamente el Mesías era el Hijo de Dios. Y Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Israel será purificado.
Olga, tú has dicho en la fase anterior que Dios pondrá la ley en los israelitas que no se han arrepentido, ¿no? No, en ese momento, cuando pase la semana 70 y todo el pueblo, los que no se fueron con Cristo, gentiles y no gentiles, ahora estamos hablando de los judíos, serán purificados. Entonces ahí ellos se darán cuenta que Jesús era el Mesías y que ellos lo rechazaron y lo negaron. Entonces pondrá sus leyes, las leyes de Dios en sus corazones, para que ellos vuelvan a Cristo, al Señor, y reconozcan que Cristo era el Mesías. Eso es como hacer un milagro, ¿no? Y sí. Se podría hacerlo con una persona que ha sido mala del mundo también. Sí, pero estamos viendo que la semana 70 es para el pueblo de Israel. Es un trato especial que Dios tiene con su pueblo, Sí, porque de esa forma, porque fue su pueblo escogido. Mundo, que son malos, también podría hacer Dios un milagro y decir, bueno, pues se salvan todos los que hay en el mundo. ¿Comprende lo que te quiero decir? No. Pues si lo hace con uno, podría hacerlo con otro también, por ejemplo. No, si poder, como poder, Dios puede. Dios puede, pero resulta que Israel es su pueblo escogido, es la niña de sus ojos, y entonces tiene un trato especial con el pueblo de Israel. Vino primero a las ovejas perdidas de Israel, pero la primera condenación es para Israel, porque Israel fue el que lo rechazó. Y entonces en la semana 70 es un trato exclusivamente con el pueblo israelita. Dios lo puede hacer. Aunque no hayan creído. No es que lo hace porque no creyeron. Pero Israel sigue sin creer. A ver, Israel no se puede generalizar, Chimo. Israel sigue sin creer, no se puede. Israel, Los judíos siguen sin creer. sí, a ver, en los judíos hay muchísimas ramas de judíos. El gran porcentaje de los judíos, sobre todo los ortodoxos o ultraortodoxos, siguen sin creer que Jesús es el Mesías. Ellos siguen esperando a un Mesías, porque lo rechazaron a Jesús como Mesías. Ellos creen solamente en Dios. Ahora, hay ramas, hay lugares, hay personas que sí creyeron, por obra del Espíritu Santo, evidentemente, porque de otra manera no podía ser, que sí creyeron que Jesús sí que era el Mesías, y ellos serán salvos, que son los que nosotros conocemos como judíos mesiánicos. Mesiánicos vienen judíos que creen en el Mesías, como hijos de Dios. Eso compone un mínimo porcentaje Pero claro, de la nación entera. claro que sí, como el grueso de la nación sigue sin creer, aunque cada vez son más. Está pasando algo muy significativo en esta última década. Está pasando algo muy significativo que nos tiene que hacer abrir los ojos muchos, que cada vez son más los judíos que están creyendo que Jesús es el Mesías, y cada vez más musulmanes están creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y están creyendo no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, sino que están creyendo en el único Dios verdadero. Abren, el Espíritu Santo le abre los ojos y entienden que no es Alá el Dios, sino que es Dios. El único Dios verdadero es Dios. Eso está pasando muchísimo en los últimos tiempos. Señales del fin. Es así. Bueno. Estos que no creen, los judíos que no creen ahora, como ha dicho Chico, ¿esos también se van a salvar o Dios les dará una nueva oportunidad? Los que no creen son los que entran en la gran tribulación, son los que serán tratados, son los que serán perseguidos. Es que lo veremos en el Apocalipsis, cuando estudiemos Apocalipsis. Será cuando la iglesia ya está arrebatada hasta las cenas de las bodas del Cordero, preparándose en las mansiones celestiales y en las moradas y todo. Ahí viene, todo se desenlaza en la tierra. Toda una serie de eventos catastróficos donde serán perseguidos. Sin embargo, Dios, por amor, manda a los 2 testigos. Dice la palabra en Apocalipsis, va a mandar 2 testigos. ¿Quiénes serán esos testigos? La palabra no lo pone. No pone que son Moisés y Elías. Se presupone, especulamos, porque son los que
estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración, pero otros también dicen que son Elías y Enoc, porque son las únicas dos personas que no pasaron por la muerte, no vieron muerte. Ahora, lo que más sustancia o más seguridad tiene sería que serían los que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Dios va a mandar a estos dos testigos y van a predicar y van a morir, van a ser muertos estos testigos. Sin embargo, habrá algunos que se salvarán. Habrá algunos, el porcentaje va a ser mínimo. Porque la palabra, ¿y eso cómo lo podemos deducir? Porque la palabra dice algo como, no me acuerdo el versículo exacto, pero es que tenemos que estudiar bien Apocalipsis cuando dice, bienaventurados los que salieron de la gran tribulación, que se presentaron delante de Dios con ropas blancas y palmas en sus manos. Quiere decir que el Espíritu Santo va a seguir obrando y alguno, aún como por los pelos, aún puede llegar a ser salvo. Sí, Óscar, perdona. No, es un poco también la pregunta de José Luis, porque algunos, inclusive cristianos, que la misma iglesia hace un poco de tiempo, tenían una confusión. No, pues como es el pueblo de Dios, ellos creen en Dios, entonces ellos serán salvos, ¿no? No. No son salvos, así de sencillo, porque no creyeron en el Señor. Claro. Solo hasta que crean. O sea, estaba hablando con todos los que murieron, como están muriendo ahora, sin creer, pues no son salvos, así de sencillo. Claro, es que es así. Dios dio la oportunidad a todo el mundo de la salvación y dio libre albedrío. O aceptas o rechazas. No te obligo. Que pone ahí en la segunda fase, como acabamos de leer, que le pondrá la ley en su corazón. Claro, una vez que sean tratados en la semana 70, cuando fueron perseguidos, cuando fueron muchos decapitados, cuando muchos fueron escarcelados, pero queda un remanente. El remanente que queda es cuando pone todo Israel será salvo, es el que queda al final, y entonces Dios purifica sus corazones, le hace ver que realmente Jesús era el Mesías y pone sus leyes en el corazón para que sean salvos para siempre. Y que no se rendirá ante la misma presencia cuando Jesús aparece. Claro. El cielo abierto y su presencia, vamos, de que habrá una expectación ahí. Claro, porque ahí es cuando viene Jesús. Claro, que es ahí cuando viene Jesús en el Apocalipsis 19, en el caballo blanco, y viene con todos sus santos a morar a la tierra. Pero para eso pasaron muchísimos acontecimientos, porque claro, es que la palabra dice, ¿no? que luego el que se arrepiente es salvo, pero el que no será condenado en la muerte eterna, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es que vienen tiempos muy fuertes, muy caóticos, que nos conviene perseverar hasta el fin para ser salvos, porque somos probados, nosotros será probada nuestra fe, será probada, es que Pedro mismo lo pone, seremos probados. Y de eso tenemos que estar seguros, que no entraremos así fácilmente al reino de los cielos. Y el precio lo tenemos que pagar aquí, porque comienzan, como estamos viendo, tiempos muy difíciles de vivir. Claro, al menos que nosotros nos muramos antes, ya tenemos, si estamos seguros que estamos salvos, tenemos segura la entrada a los cielos. Pero como estamos viendo que se están desarrollando todos estos sucesos en el mundo, que dice que una tercera parte del mundo, aun cuando antes de empezar la tribulación, desaparecerá por los cataclismos que van a venir, los terremotos, los tsunamis, desaparecerá un gran alto porcentaje de la población. Nosotros tenemos que estar seguros de que tenemos la salvación y tenemos que orar por los nuestros por la salvación. Porque luego no es cuestión de decir, bueno, yo creo, Dios me salvó, yo hice la oración de fe, vivo mi vida y teología calvinista, salvo siempre salvo. No, señor. No, señor. El gran engaño de estos últimos tiempos es ese. Tenemos muchos que somos salvos simplemente. Es ese. Dijimos, y vivo como quiero. Y luego creemos
creemos que así, viviendo en desobediencia, mira la consecuencia de la desobediencia que pasó el pueblo de Israel. Y nosotros creemos que viviendo como queremos, en desobediencia, Dios dice A y hacemos B, seguimos pecando y que Dios es tonto y de todas maneras nos va a llevar al cielo. No. Si el justo con dificultad Se salva. ¿a dónde aparecerá? Claro, por eso dice que algunos se salvarán como por fuego, a último momento. Por eso creo, personalmente creo que en ningún lugar en la Biblia pone el día y la hora en que Jesús va a venir, porque Dios conoce su creación. Si Dios dijera, a ver, en el año 2020, 18 de marzo a las 5 de la tarde, voy a enviar a mi hijo, viviríamos como se nos da la gana, pecando hasta las 5 menos 5, perdóname Señor, y me voy con él. Y así no es. Así no es. Tenemos que pasar el proceso de santificación. La quinta. La cuarta. ¿Sí? La cuarta. Traer justicia perdurable. En ese tiempo va a traer Jesús, Dios, justicia perdurable o eterna. Yo tengo esta frase, se refiere al retorno de Cristo, la parucía, al final de los 490 años para establecer su reino. Sabemos que luego va a haber un reino milenial. Él en ese reino de 1000 años va a establecer su justicia. Este hecho ocurrirá solamente cuando Cristo establezca aquí en la tierra la justicia eterna, diferente de la justicia humana. Nuestra justicia, dice la palabra, que es como trapo de inmundicia. Os digo cuál es la traducción exacta de trapo de inmundicia. En el hebreo es como trapo de mujer menstruando. Ese es el verdadero significado en hebreo. Trapo de mujer menstruando. Cuando tradujeron lo pusieron como trapo de inmundicia. ¿En qué versículo está? No sé. Ahora mismo no te lo digo. No te lo sé decir. Que en Isaías, pero no te sé decir en qué. No lo tengo apuntado. Ahora hay una injusticia, vemos un mundo injusto, la justicia es temporal, falla. Todavía vivimos en tiempos en que opera el misterio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad. Maldad. Segunda de Tesalonicenses. Pero este misterio tendrá fin cuando se establezca en esta tierra el milenio. Y hay versículos preciosos que yo no los busqué, pero dice que entonces en ese tiempo, el milenio, el león convivirá con el cordero, y la serpiente jugará con el niño, en el milenio. Y luego vienen, que es cuando el diablo es atado por 1000 años, echado, pero luego el diablo es desatado, vuelve de nuevo. Esas son cosas que tenemos que estudiarlas. Por supuesto, si a ti te parece y los hermanos quieren y me siguen aceptando. Este tendrá su fin cuando se establezca el milenio. Jesús, el Rey, que reinará con justicia. Porque ya está en acción el misterio de maldad. Solo traer justicia perdurable. Isaías 32:1 dice: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Ese rey es el Rey de Reyes, el único que puede hacer justicia justa. Y en Jeremías, mira, son profecías de 700, 800 años antes, Dice, en aquellos días y en aquel tiempo hará brotar David el renuevo de justicia, el renuevo es Jesucristo, y hará juicio y justicia en la tierra, en la época del milenio. En aquellos días Judá será salvo, confirma lo de Romanos, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová
justicia nuestra, que en el hebreo Jehová Tsidnku, es un nombre muy raro, T-S-I-D-N-U-K-U. Quinta fase, sellar la visión y la profecía. Se refiere a la terminación del ministerio profético, cuando la presencia del Señor hará innecesaria toda profecía, ya no será necesaria. Solo podrá cumplirse en el milenio cuando Cristo habrá venido a habitar en medio de su pueblo, y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Así que de acuerdo con estas dos frases, los 490 años abarcan hasta la segunda venida de Cristo, la parucía. Dice 1 Corintios, el amor nunca deja de ser, pero entonces las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Creo que hay otro versículo, ¿puede ser? ¿En la otra diapositiva? No. La quinta fase. Sellar la visión y la profecía, y toda la tierra será llena entonces del conocimiento de Jehová, porque entonces no habrá nadie que desconozca el poder de Dios. Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿No cantamos una canción? Y será... Y no canto más. Así que de acuerdo, eso pasará en la parucía. La sexta fase. Ungir al santo de los santos. Jesús nunca fue ungido. Fue tratado como un hombre. Fue despreciado, fue envilecido, fue muerto, fue negado, fue traicionado. Fue de todo menos ungido. Y esto se refiere a la reconsagración del templo de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, el templo de la ciudad de Jerusalén, el tercer templo, para la época que comienza la 70 semana, tiene que estar construido. Y para la construcción del templo, el tercer templo, está absolutamente todo preparado. Eso es indicativo de que Jesús viene ya a buscar a la iglesia. Pero, perdón, en ese templo Jesús no viene a entrar, ¿no? ¿Cómo? En ese templo Jesús no viene a entrar. A entrar. O sea, a entrar, A reinar en él. A habitar. Por lo tanto, se comete en ese templo, ese es el templo que se quiere construir ahora. Sí, donde está el Duomo de la Roca, en la explanada de las mezquitas. Eso es, en el Domo de la Roca. En ese templo se prevé que en el tiempo del Anticristo se hará abominación. Sí, lo vamos a ver ahora, la abominación desoladora. Por lo tanto, ese templo probablemente sea destruido después con todo el revuelo, porque no sé si... A ver, la Biblia no lo pone exactamente así, no define, no aclara, no narra, no dice nada si ese templo... Pero yo estoy leyendo ahí que dice que en Ezequiel 40-43, de un templo glorioso que no será consagrado con la gente, sino con la misma presencia del Señor. Estamos hablando del templo, del tercer templo. Del tercer templo. Lo que dice es que el Señor estará ahí, o sea, que hará presencia por lo menos. Sí, por lo menos hará presencia. Ahora, sí, vamos a leer esto y aclaro algo. La sexta frase, ungir al santo de los santos, se refiere a la purificación y a la reconsagración del templo, el tercer templo y de la ciudad de Jerusalén. Esto contradice a los que interpretan este capítulo diciendo que los 490 años terminaron con la destrucción del templo y la ciudad en el año 70. No puede ser porque Jesús todavía no fue ungido. Porque el santo de los santos, Jesús, no fue ungido. La petición, no está mal escrita, esa palabra me olvidé de corregirla. La predicción de Daniel es que el día llegará cuando ya no será pisoteada ni Jerusalén ni el templo, como ahora, que Jerusalén y el templo es pisoteada por los gentiles y demandada.
¿Alguno ha leído el Corán? ¿Sabéis, He leído parte, pero no- ¿Sabéis que el Corán, la ciudad santa, que los musulmanes más están reclamando para sí la ciudad de Jerusalén? ¿Sabéis que en el Corán la palabra Jerusalén no aparece ni una sola vez? En la Biblia, la palabra más escrita, la palabra que con más frecuencia aparece es Dios, Israel y Jerusalén. En el Corán no aparece Jerusalén y es algo que están reclamando los musulmanes. Bueno, sí, claro, todo lo que ellos dominaron. Y lo van a reclamar y lo van a obtener. Lo van a obtener. Claro. Y lo van a tener. Claro, que lo van a obtener. Si en eso están. En eso están. Esta sexta fase corresponde a la profecía de Ezequiel 40 al 43. Habría que leer los 3 capítulos. De un templo glorioso que no se sería consagrado con aceite, sino con la misma presencia del Señor. La expresión santo de los santos nunca es usada para personas y nunca los judíos la aplicarían a su Mesías. A ver si tenemos los versículos, Raúl, no me acuerdo si he puesto algo. Versículos, Ezequiel. Me llevó a una puerta, la puerta que miré hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios en Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, decía Daniel. Ezequiel, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Está hablando de un templo físico. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Creo que sigue. ¿O terminó ahí? ¿Termina ahí? Sigue. Y Zacarías hace esta profecía. Y les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Qué templo? Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Sigue o no? Creo que no. Termina ahí. ¿Qué pasará con el templo? Curioso eso. Es curioso. Que a lo largo de la historia siempre Dios Es curioso. es muy explícito. Claro. Cosas. Ahora, yo pienso una cosa. Personal, conjetura, especulación mía que no tiene ningún asentadero bíblico. Yo pienso una cosa. En aquel tiempo, el templo puede llegar a ser destruido. O sea que puede llegar a ser construido, reconstruido y luego destruido, y que no esté hablando aquí especulaciones, que no esté hablando aquí de un templo físico, sino de un templo espiritual. Porque en esa época, para ese entonces, ya habrá bajado de la Nueva Jerusalén Jesús con todo su ejército de santos, y a la iglesia se le llama templo. Y yo creo que no puede haber 2 templos. Tiene que haber un solo templo. ¿Puede ser? No lo sé. Como que a la iglesia se le llamará templo. La iglesia, somos el templo de Dios. Sí, sí. Somos el templo de De Dios. esta forma, claro, pero ahí está hablando, quiere entender físicamente tangible, ¿no? No lo sé, yo dejo abierto eso. Claro. No sé si ese templo... La palabra pone el templo de Dios. Pero perdona, lo que está hablando es, porque la construcción del templo se
Sí, 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 sí. Sí, De ahí para adelante es lo que no sabemos. claro. Y tenemos que especular. Pero realmente lo que dice es que ya dejará de ser importante lo que pase después con esas piedras o con lo que sea que hay, porque vendrán épocas en las que estamos hablando de un nuevo reinado, de un nuevo tal, de otras cosas que a la luz de nuestro entendimiento no somos capaces de entender. Pero lo que menos importa es qué ha pasado en el templo físico, porque si Claro. no existirá en el templo ese ni nada aquí. No, no importará. No tiene mayor trascendencia. No tiene mayor relevancia. Realmente no tiene mayor relevancia. Porque tenemos que tener en cuenta que durante el tiempo de las 70 semanas, cuando todo el planeta va a sufrir un cambio drástico, y todo funcionará de otra manera completamente distinta a lo que funciona el universo hoy en día. O sea que no podemos en nuestra mente tener, entonces va a haber un templo físico que será destruido y viene otro. No tiene importancia porque va a ser otra época. Si yo no me imaginaba, perdona, ayer estuve en el faro y vi ese mar tan enorme y digo, ¿y este mar va a desaparecer? ¿No te puedes imaginar que el mar desaparezca? Pero dice que ya no habrá más mar. No habrá mar. Cuando venga los cielos nuevos, o sea, No habrá mar, y tierra nueva, pero no habrá necesidad de luz. Todo será completamente diferente. Todo será. Por eso dice una nueva creación será. Pero es que hay una cosa interesante, y es que nosotros a veces, nosotros mismos los cristianos, nos centramos en lo que conocemos. Exactamente. Exactamente. Como antes de que descubrieran que la tierra era redonda, entonces era lo que veíamos. sí. Y realmente hay un gran... ¿Seguirá la Tierra con esta forma de ahora? Lo mismo, ¿no? Un gran evangelista que muestra cómo es la creación del Señor. Claro. Cuando uno ve eso, ya deja pensar que no pueda acabar con lo que veamos. O sea, es una cosa absolutamente... Va a ser todo completamente diferente, así como el principio de la creación a lo que vivimos en la época ahora, actualmente, es completamente diferente, entonces va a ser otro estilo, otro sistema, otro funcionamiento, que nuestra mente no sabemos. Sí, porque fíjate tú, hoy por hoy, estamos envueltos en tantas tecnologías que hoy ya se da el caso de que no sabemos ir sin el móvil, no sé qué, no sé cuánto, etc. Imagínate tú que se rompen todos los satélites, todos los sistemas que le dan marcha a todos los operativos de todo el mundo, Claro. quedamos a dos velas, de bueno, ya Claro, todo cambia. ¿Cómo me comunico con el que está al otro lado del pueblo? Claro, claro. O el otro. Claro, así será. Es que nuestra mente es muy estructurada. Claro, nuestra mente es tan estructurada y nos basamos, lo que decía Oscar, por lo que vemos y conocemos. Bueno, termino, porque quiero empezar a un poquito en el tema del anticristo. Las 70 semanas, en las 77 se refieren a Israel, pero no transcurren sin interrupción. La interrupción es la época que estamos viviendo ahora de gracia. El principio de la última semana. Vivimos en el versículo 24 que este periodo terminará con la segunda venida de Cristo, la parucía, cuando verán al que traspasaron y llorarán. Daniel 9:27 dice, por otra semana, 7 años, acordaos que estamos hablando de semanas de año, no de día, confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes? ¿Quién? El anticristo. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, para lo cual el templo tiene que estar construido. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, se levanta el anticristo. Hay muchos escatologistas, no pocos, para mi sorpresa, que aseguran que este personaje ya ha nacido. Vamos a ver si llegamos a alguna de las características. Ahora nos centramos ya no en las 70 semanas, sino en este hombre. Después de 3 años y medio,
el príncipe que ha de venir quitará los sacrificios, o sea que en el templo se harán ofrendas y sacrificios, e introducirá la abominación desoladora. Ahora vemos lo que es. Este hombre incluirá el establecimiento de un sistema religioso y la construcción del templo. Si continúan las cosas como hasta ahora, cuando no se les permite a los judíos edificar en Jerusalén su templo, es obvio que es necesario que haya un pacto para poder construir el templo. Porque si no, el templo ya estaría construido. Un pacto con un gobernante que pudiera hacer un pacto para que se pueda construir al menos una parte del templo y poder usarlo. Tiene que haber un convenio. Dijo Jesús: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Jesús, después de casi, no sé, Daniel si profetizó entre 700 y 900 años antes de lo que Jesús decía. Cuando veáis en el templo, cuando veáis en el lugar santo es Jerusalén, la abominación de la desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Hay otro versículo, Isaías. Isaías fue después de Daniel, sí, más cercano a nuestra época. Por tanto, dijo Isaías, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que están en Jerusalén. Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Isaías lo profetizaba, que iba a estar ese pacto, que se iba a hacer. A la mitad de la semana el príncipe, el gobernante, violará el pacto. Primero concederá de que se haya una alianza, un acuerdo para que el templo sea edificado. El pacto será solo una trampa. Ese pacto en breve se firmará, muy brevemente. Será una trampa para exponer a los judíos a la peor oleada antisemitismo que se haya visto jamás. El Señor Jesús advirtió a los moradores de Judea sobre este día futuro, o sobre la abominación desoladora de la que habló Daniel, diciéndoles que ese día huyan. El hombre que estuviera descansando en la azotea no tendrá tiempo de bajar a recoger sus cosas, ni el que está en el campo tendrá tiempo de regresar a su casa a recoger su capa. La gran tribulación habrá comenzado y excederá en violencia a toda cosa vista hasta ahora. Por eso estamos diciendo que estamos viviendo el tiempo del principio de dolores. Esto se va a ir incrementando cada vez más y más. No vienen tiempos buenos. Esto ocurrirá en la segunda mitad de la última semana. De la última semana de las 70. Y todo esto posterior a la parousia o al arrebatamiento. Posterior al arpazo, antes de la paurosía. ¿Cuál es esta abominación desoladora que señala la mitad de la gran tribulación? Porque la palabra también habla de tribulación y gran tribulación. No sé si lo tenemos. ¿Lo de Mateo? No. A ver, pon la siguiente, que no sé si lo transferí. El que está en la azotea no baje a llevarse, orad para que vuestra huida no suceda en invierno, porque va a ser difícil huir de Jerusalén con la nieve, ni en sábado, porque es el día de reposo,
y los judíos no pueden caminar De 1 kilómetro. menos, 900 metros, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido entonces. ¿Qué significa la gran tribulación? En Daniel 9:27 leemos, la muchedumbre de las abominaciones. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Los judíos llamaban abominación a un ídolo o a un dios falso. Y ahora voy a redondear esto. Así que la palabra abominación indicaría cualquier imagen o ser creado que recibiera adoración o cualquier otro hecho igualmente blasfemo. Lo voy a completar. Una figura de, no sé si habéis oído hablar de Antíoco Epífanes, ¿sí? Es una figura de un dictador mundial que introdujo varias abominaciones y dos son las principales abominaciones que este hombre hizo. Uno, colocó un ídolo en el templo de Jerusalén. Y se presentó él como una manifestación de Dios, una divinidad, algo que hoy en día está sucediendo. Por eso dice, vendrán muchos que se dirán, yo soy el Cristo. Lo veremos en las señales. Tengo una lista larguísima. Una abominación es algo que es despreciable y va en contra de la naturaleza de Dios. Abominable, en otras palabras, es sinónimo de detestable o aborrecible, lo cual puede ser un ídolo, una acción, una doctrina, de modo que no podemos asegurar tajantemente que la abominación desoladora sea una imagen o un ídolo. Puede ser la imposición de una doctrina que va en contra de la naturaleza de Dios. Puede ser el ecumenismo que se está preparando actualmente. ¿Qué es el ecumenismo? El comunismo es querer reunir a todas las religiones En una. Ahora, pero bueno, hay dos ecumenismos, como que hablamos hablado. ¿cómo? Hay dos tipos, que es el que está propendiendo, digamos, el cristianismo, de haber una unificación en la palabra, pero del ecumenismo que habla este tipo de esto es cuando quiero reunir el Papa con el Islam y tal. El ecumenismo es la unificación de todas las religiones habidas y por haber. El ecumenismo nunca es bueno. Cuando nos queremos referir al ecumenismo como bueno, tenemos que decir la unidad de la Iglesia. Pero ecumenismo es un poquito del budismo, un poquito del hinduismo, un poquito de los testigos de Jehová, un poquito de los judíos, un poquito de los evangélicos, un poquito de los católicos, hacer allí una doctrina, quitar alguna cosita de aquí, adoptar una cosita de allí y que esa sea la religión que impere. Ahora, nosotros jamás podremos tener comunión con una doctrina que nos diga que Jesús fue un simple profeta, pero no fue el Hijo de Dios. Y eso es lo que se está tratando de incentivar, de promocionar hoy en día. Yo creo que es muy importante hacer la diferenciación de lo que es ecumenismo y lo que es unidad. Claro, no es lo mismo. Creo que haya varios tipos o dos tipos. Es que no lo hay. Sí, la palabra encierra el concepto de... Yo estuve a punto de buscar la palabra en su original. El ecumenismo realmente es lo que busca unir, digamos, las religiones, pero una cosa es el sincretismo religioso, que es el que tiene un pedacito de aquí, un pedacito de allá, que se llama sincretismo. Sí, bueno, el sincretismo sí, está bien. Y el ecumenismo, que es el que se refiere a lo que estamos hablando aquí, el ecumenismo a lo que va al final, es, aunque comenzó y comienza con una buena inquietud
de algunos cristianos o... Sí, equivocadamente sacando versículos. La iglesia misma cristiana comienza con la intención de unir, sin tener en cuenta que siempre va a haber diferencias por social, por lo que sea. Siempre va a haber diferencias en los cristianos luteranos con los cristianos tal. Esa es una buena intención, no es que sea bueno, pero esa es una buena intención y parte de eso, y a eso se le llama ecumenismo también. Pero el ecumenismo en general lo que busca es unir religiones, y el ecumenismo al que se refiere esto es el que busca unir lo que está haciendo el Papa ahora, que quiere sentarse con los musulmanes y tal, y hacer un solo culto. Y el sincretismo es esa religión como la Nueva Era, por ejemplo, y quiere que dentro de los sacerdotes, por ejemplo, que son católicos o algunos cristianos, utilizan, por ejemplo, técnicas de la Nueva Era para, yo qué sé, yoga, lo que sea, y eso es un sincretismo. No sé si la diferencia. Sí, lo entiendo. Claro, no es que sea bueno ni malo, sino que sí hay dentro del mismo ecumenismo que lleva al final a todo esto, hay una parte que se cree, o más bien que algunos cristianos creen que es buena y por ahí comenzó, es tratar de unir las diferentes ideologías dentro del cristianismo, fe dentro del cristianismo, o más bien fe no, diferentes tendencias dentro del cristianismo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que eso no se da realmente. En cambio, lo que sí se está dando es que religiones como la que cree en Dios y Jesucristo, sea católica o cristiana o lo que sea, se están, digamos, dejando envolver por el tema de hagamos un solo culto, y ya han hecho varios cultos dentro de la iglesia Del Vaticano mismo. católica. Del Vaticano mismo. Hay un ejemplo más claro del sincretismo, que es la religión que tienen los cubanos, ¿vale? El sincretismo, en el cual ellos ellos adoptaban imágenes de vudú, ¿vale? De los antiguos esclavos, ritos de los esclavos africanos, y les daban nombres católicos, como la caridad del cobre, el niño de no sé qué, o sea, y era una fusión entre la religión que los españoles habían llevado a Cuba y la religión de los negros esclavos. Y eso era... Eso es un sincretismo 100%. A ver, yo creo que el ecumenismo es un engaño diabólico. Totalmente. El ecumenismo no tiene absolutamente nada de bueno. El ecumenismo lo que está persiguiendo es desbancar a Dios como Dios. Dios no es Dios. Si tú quieres creer que Buda es Dios, créelo. Tú quieres creer que Mahoma lo crees, y tú quieres creer que es una mezcla de religiones para crear una confusión al final de los tiempos. El ecumenismo, el Papa que más está proclamando el ecumenismo es el Papa actual. Es otra de las señales que está. Este ya ha dicho que los evangélicos no tenemos ninguna autorización ni libertad para interpretar la Biblia, que el único que tiene, la única institución que tiene libertad y autoridad para interpretar la palabra de Dios es el Magisterio Vaticano. Por favor, lo que se está... ¿será esto la abominación desoladora? Pero hay otra cosa peor, es que dice que no hay necesidad de creer en muchas cosas que nosotros creemos. Sí, no hay necesidad. Pero además lo más terrible que dice es que todos los caminos pueden conducir. Sí, y que todos los evangélicos nos vamos al infierno. Eso es ecumenismo. ¿Será esto la abominación desoladora? Yo no lo sé, porque yo no creo, personalmente no creo, que se trate de un ídolo que se va a poner dentro del templo, una estatua. Yo apostaría quizá por los indicios que se estudian y tal, por el personaje del anticristo mismo, que tú has dicho antes, que al reunir
esa ideología religiosa de todas las creencias, etcétera, provoque el que sea él reconocido como Dios. Claro, que es también lo que él va a demandar, que se le adore como Dios. Pero hay otra cosa que es que también malinterpretamos. El tema es cómo se le dé el nombre, pero los que hablan oiga, tenemos que tener unidad porque la palabra pide unidad. Para que todos sean uno y los otros crean. Creamos unidad del pueblo de Dios. Claro. Como está diciendo la palabra, es por eso algunos cristianos abogan con buena... Sí, sí, de buena fe. Y ya, es que hay como que es malo o bueno, porque están haciéndolo que le pongamos en un ecumenismo. No, porque a eso me refiero yo. Si un cristiano está diciendo, oiga, miremos qué diferencias hay entre los luteranos y los tal, tenemos que tener unidad, por lo menos, que es lo que se ha hecho a lo largo de los Sí. siglos. Eso es lo que busca la palabra. Sí. Y a eso lo llama el ecumenismo. Yo creo que puede que sí tenga ese nombre, pero realmente a lo que yo me refiero es que cuando se busca unir diferentes, realmente la definición real de ecumenismo Claro. no es el que tratemos de unir a los cristianos en un solo cuerpo, porque es lo que manda la palabra. Sí. Entonces le dan el nombre equivocado. Pero el verdadero ecumenismo, que es lo que se requiere, esto de los Diabólico. es en el que los cristianos quieren unirse con otras religiones. Ese es el problema. Porque ahí no está la palabra. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Porque los cristianos tenemos un mismo Dios con alguna diferencia de Pero doctrina o algo. ese diálogo hace mucho que está en boga. O sea, eso, Pero se está fraguando cada vez más, ¿eh? sí, o sea, eso, Voy a terminar aquí, así ya. Dice, que hay un solo Dios y que homologan que es un solo Dios con diferentes nombres, pero que todo, y con eso quieren... perdón, Que fíjate que la gente está tan confundida que algunas personas dicen que qué bueno el Papa, que mira cómo está uniendo. pero claro, porque es una figura que está siendo usada por Satanás. Es una figura que dice la palabra que en los últimos tiempos muchos serán engañados. Muchos serán engañados y la gente dice que bien. ¿Por qué? Porque cuando en una entrevista, no sé a qué país se dirigía al Papa, que le hicieron una entrevista en un avión, hará cuestión de 2 años. Papa Francisco, vicario de Cristo, ¿usted qué piensa de los homosexuales? ¿Yo quién soy para juzgar a los gays? Yo no soy nadie. ¿Dónde queda la palabra de Dios? Claro, después nosotros somos los que pagamos el pan. Él quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Ese es el problema. Exactamente, ese es el problema. Y es cuando la gente lo va a aplaudir. Yo siempre, y estoy muy atenta a lo que está pasando, porque digo, ¿es el Papa el falso profeta de los últimos tiempos? Puede. Puede. Mira que hasta Pablo Iglesias habla bien de él. Todos. Le cae bien a todo el mundo. Todos. Ha creado un discurso que Bueno. es buenista, que Es algo abominable. Sea una imagen, un ídolo, una doctrina. Antíoco IV Epífanes fue rey de Siria de la dinastía Seleucida entre el 175 y el 164 a.C. Él fue un prototipo del anticristo, porque quería forzar a los judíos que en aquel entonces adoraran a Zeus, el dios de Grecia, y también quería imponer la cultura griega al pueblo judío. Eso era una abominación. Al final Antíoco Epífanes mató a multitudes de judíos y llegó a profanar y a blasfemar el templo judío de aquel entonces, cuando entró a la fuerza al templo judío y sacrificó un cerdo en el altar, animal inmundo para los judíos. Esa fue la abominación desoladora. Es cierto que el príncipe que vendrá, príncipe por anticristo, hará cesar los sacrificios, pero aunque no lo hiciera, no se podría continuar haciendo sacrificios en un santuario que fue profanado. El santuario será profanado y desolado tal como lo fue en los tiempos de Daniel. Por eso la oración de Daniel fue:
mira nuestras desolaciones. Fueron muchas. La última semana de Daniel, termino. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, se tiene que construir, la abominación desoladora, ídolo, imagen, religión, de la que habló Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, esto lo hemos leído, y entonces, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, cosa que hoy en día el sol está teniendo comportamientos extraños, ya ahora, porque estamos en el tiempo, el principio de dolores. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán, entonces sí, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. La gran tribulación se inicia a la mitad de la última semana y esta sigue a la segunda venida. Así pues, la última de las 70 semanas de Daniel está ligada con la segunda venida de Cristo por las palabras de Jesús mismo. Son y media, no sé si queréis que veamos algo del anticristo, algunas características, o lo dejamos hasta el miércoles que viene, no el próximo, porque el miércoles no hay reunión. ¿Lo dejamos? Características del anticristo y señales, veremos. Pues Señor, gracias Padre, gracias. Gracias Señor porque tu palabra es tan clara y gracias que tú siempre nos estás advirtiendo, nos estás avisando y gracias que tenemos el privilegio de poder estudiar tu palabra con libertad porque no queremos estar, Señor, en oscuridad, en tinieblas, siendo ignorantes de las cosas que vendrán. Señor, con todo nuestro corazón te pedimos que tú nos afirmes en ti cada día, que cada día podamos hacer crecer nuestra fe, nuestro amor por ti y la pasión por las almas, para que muchos aún sean salvos para poder ir contigo. Señor, pon en nuestro corazón la inquietud de salvar almas para ti, Padre, porque vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos donde más que nunca necesitaremos estar agarrados de ti, abrazados a ti, metidos en tu palabra, discerniendo los tiempos que nos tocan vivir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.